Muy buenas tardes, tengan todos nuestros amigos y hermanos. Estamos nuevamente en el curso Las enseñanzas de Jesús. Y hoy estamos en la lección número 3 acerca de lo que Jesús enseñó sobre la santificación. Le damos gloria a Dios por esta oportunidad que Él nos da de poder llegar a ustedes con la palabra del Señor. Jesús fue reconocido como el Santo de Dios. Nadie podía señalar ningún pecado en él, dice el evangelista Juan en su capítulo 8, versículo número 46. Juan escribió que Jesús se manifestó para quitar los pecados del mundo y que en él no hay pecado. O sea que en Jesús nunca se encontró algún pecado. Y la Biblia es clara al enseñar: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué gran requisito puso Dios para nosotros, y es acerca de la santidad. Una palabra difícil de entender y también de asimilar. Y en el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que Jesús enseñó sobre la santificación. En nuestra última lección aprendimos que la Biblia presenta la salvación en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. En el pasado hablamos de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que nos liberó de la pena del pecado al entregarnos la justificación, como dice Pablo en Romanos 5:1. Pero también en el presente, que es lo que Jesús hace por nosotros, es la obra de santificación. Y en el futuro, que es lo que Jesús hará por nosotros, que eso se llama glorificación, que es cuando Él venga por su iglesia, nos levantaremos en cuerpo glorificado y nos iremos con Él. Así que hoy vamos a aprender un poco más acerca de la santificación. Y la metodología que estamos utilizando es en base a preguntas. En base a preguntas. Así que vamos a hacer algunas preguntas y asimismo la vamos a responder conforme a la palabra de Dios. La primera pregunta es: ¿cuál fue la oración que Jesús hizo por sus discípulos? Ella la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 17, que fue la última oración que le hizo Jesús al Padre. Y entre ella dijo las siguientes palabras, que están grabadas en el versículo 17, y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando estudiamos la palabra de Dios, la verdad, es cuando el Espíritu Santo actúa en nuestro corazón y nos ayuda a purificar todo lo que no está santificado. Es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado y nos transforma a imagen y semejanza de Cristo. Esto es lo que se llama la santificación. Es por eso que personalmente en mi oración yo le digo al Espíritu Santo: quita lo que tengas que quitar y pon lo que tengas que poner. Entonces Jesús le dijo al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que la santificación llega conociendo la verdad, y nosotros sabemos que la verdad es la palabra de Dios. La segunda pregunta es, de acuerdo a lo que dijo Pablo, ¿cuál es la voluntad de Dios para con nosotros sus hijos? Bueno, esa respuesta la encontramos en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 3, que dice: la voluntad de Dios es vuestra
santificación. El sentido básico de santidad es colocar aparte, separar todo lo que no sea de Dios. Así como Dios separó el día de descanso de los otros días y lo bendijo y lo santificó, eso quiere decir de que también Dios nos quiere santificar, nos quiere poner aparte. Por eso la palabra iglesia, que viene de la palabra griega eclesia, ek significa afuera, iglesia, asamblea. La iglesia es una asamblea aparte. Eso es lo que significa la palabra iglesia. Los que queremos formar parte de la iglesia del Señor Jesús, tenemos que tener un requisito principal y es la santificación. La santificación. Tercera pregunta. ¿Qué metáfora utiliza Jesús para hablar de la santificación? ¿Qué metáfora utiliza Jesús para hablar de la santificación? Bueno, para ello nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 5 al 7, y dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Así como las ramas necesitan estar unidas a la vid, al tallo para sobrevivir y fructificar, el creyente, el Hijo de Dios, necesita estar unido a Cristo. En otras palabras, no podemos estar fuera de Cristo, de las enseñanzas de Cristo. Es por eso este curso que estamos haciendo, las enseñanzas de Jesús, para nosotros poder aprender de nuestro Maestro. Separados de Él, no tenemos vida. Esta unión en la práctica sucede cuando pasamos tiempo de oración, cuando estudiamos la palabra, cuando estamos en un chat como en los que estamos hoy, hablando y estudiando la palabra de Dios. Si usted está en estos momentos, es porque usted desea más de la palabra de Dios. Usted quiere fructificar. Usted quiere ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo. Entonces, en este exacto momento, cuando estamos estudiando la Biblia, nosotros estamos conectados con Él. Y es aquí donde se está cumpliendo esta parábola. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en nosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si usted ve, el que nosotros permanezcamos en Jesús y sus palabras, o sea, las enseñanzas de Jesús, permanecen en nosotros, entonces, cuando te arrodilles y oras al Padre en el nombre de Jesús, Dios lo hará. La Biblia es sencilla, simplemente, solo hay que analizarla bajo la lupa del Espíritu Santo y ella te dará iluminación y revelación. Vamos a la cuarta pregunta, porque algunos se estarán preguntando, ¿por qué necesitamos la santificación? Bueno, la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, versículo número 14, hablando de Jesús, y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Ser santo es ser separado del mundo para Dios. Pero
Esta santificación no es una simple mejoría en nuestro comportamiento moral y con acciones sociales. La santificación bíblica es vivir los principios del reino de Dios, motivado por la operación constante del Espíritu Santo en nosotros. Y esta operación tiene como objetivo honrar y glorificar a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la santificación que nos habla la Biblia es simplemente vivir bajo los principios del reino de Dios. ¿Cuáles son esos principios del reino de Dios? Las enseñanzas que trajo Jesús, que la estamos estudiando en este curso. Estas enseñanzas son los principios del reino de Dios. El Espíritu Santo te ayuda a recibir estos principios, a tomarlos y aplicarlos. Porque el único objetivo del Espíritu Santo aquí en la tierra es honrar y glorificar el nombre del Señor Jesús. Nos vamos a la quinta pregunta. ¿Cómo llamó Pablo a los miembros de la iglesia en ese tiempo? Pablo hizo 13 cartas, las que se llaman cartas paulinas, que están en la Biblia, y siempre al comienzo de cada carta, Pablo escribía unas palabras antes de la enseñanza. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, versículo 7, escribe a los romanos: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y llamados a ser santos. Entonces, Pablo llama a aquellos creyentes que reciben a Cristo, que viven bajo sus principios, como santos. Porque acuérdense que santo significa separado para Dios. Entonces, los creyentes de esta iglesia son tratados como santos porque están en Cristo. Y no por haber alcanzado un estado de ausencia de pecado, sino que fueron justificados por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces, en esa su justificación, Dios nos considera justos a nosotros. Así que Pablo en cada carta escribía a los santos. Por decir algo, después de este video vamos a enviar un PDF a aquellos que lo soliciten. ¿A quiénes se les voy a enviar yo? A los santos, a ustedes. ¿Por qué? Porque creen en el Señor Jesús y porque viven bajo los principios del reino de Dios. Se nos acostumbró y se nos enseñó a nosotros que la palabra santo son para aquellos que son beatificados por algo que hicieron. Pero la palabra nos enseña a nosotros que santos somos aquellos que tenemos a Cristo Jesús y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Si usted hace estas cosas, tiene a Cristo y vive los principios del reino, guiado por el Espíritu de Dios, usted es un santo. Sexta pregunta. ¿Quién hace la obra de santificar? Bueno, la palabra de Dios es clara. Vámonos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que dice: que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién hace entonces la obra de santificación? Dios. Dios. ¿Y qué santifica Él? Él santifica todo
nuestro ser, que está conformado por espíritu, por alma y por cuerpo, y que tenemos que guardar para esa venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque si hay un evento, un suceso que el hombre no puede evitar, es que Cristo va a venir por su iglesia, una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga, lo dice la palabra de Dios. Así que tenemos que estar preparados, recibir a Cristo, pero dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Quiero agregar el versículo que está en Romanos capítulo 8, versículo 14 y versículo 16, que dice: los verdaderos hijos de Dios son aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios. Somos hijos de Dios al recibir a Cristo en nuestro corazón, y somos hijos de Dios porque nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Séptima pregunta: ¿cómo enfatizó Pablo a los cristianos de Roma en cuanto a su obligación que tenía para con Dios? Bueno, lo vemos en la epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, que dice: por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto verdadero. El simple conocimiento de la verdad no es suficiente para desarrollar nuestro carácter de cristiano. Junto con el conocimiento, que es el que usted está adquiriendo por medio de estas clases, debe venir la obediencia. Saber lo que es correcto y no practicarlo no nos hace crecer en nuestro carácter, en nuestra santidad. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador y Señor, sometemos nuestra voluntad a la de Él, y allí crecemos en gracia. En otras palabras, el desarrollo de nuestro carácter como cristiano incluye dos elementos. La primera, la elección de lo correcto. Usted elige lo correcto porque usted recibe una luz que es Cristo. Esa luz le hace ver un mejor panorama, un mejor ambiente. Y es allí donde usted dice: yo tomo la elección de hacer lo correcto. Ese es el primer elemento. Pero no todo queda en la elección. El segundo elemento es la obediencia a esa elección. Y es allí donde muchos se quedan por tan solamente a tener el primer elemento: elijo hacer lo correcto. Pero el segundo elemento, la obediencia, no la ponen en práctica. La voluntad del cristiano desempeña un papel importante en la santificación. Antes de la conversión, nuestra voluntad estaba sujeta, en mayor medida, a la influencia de Satanás. Pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, debemos conscientemente someternos y entregarnos a la voluntad de Dios. Ya nuestra voluntad personal tenemos que desecharla, y nuestra voluntad tiene que estar sometida a la voluntad de Dios, y que nos dejó al Espíritu Santo para perfeccionarlo. Es lo que también nosotros llamamos el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la libertad que usted tiene para hacer lo correcto o lo incorrecto también. Pero es allí donde, si su voluntad está conectada a la voluntad del Padre, entonces usted va a tomar una buena decisión.
si no está conectada a la voluntad de Dios, usted va a tomar una mala decisión. Parece que en el alma están los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. Entonces, la voluntad es la que tiene que estar arraigada a la voluntad de Dios. Entonces, a veces no le ha dicho una persona, oye, pero deja el cigarrillo, deja la bebida, simplemente haz una buena voluntad para ti. Pero hay personas que su voluntad no está arraigada a Dios, entonces no pueden soltar un vicio, no pueden soltar una drogadicción. Entonces, eso solamente lo puede hacer Cristo Jesús. Nos vamos a la octava pregunta. ¿Cuál es el consejo que nos da el apóstol Pedro? Porque ya hemos visto que dice Pablo acerca de la santificación. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro. Y nos vamos a la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El crecimiento no es automático. Así como en lo físico, usted necesita alimentarse y es la única forma de crecer bien, así también es en lo espiritual. Ambos requieren alimento, bebida y ejercicio. En lo espiritual, si usted quiere crecer espiritualmente, usted necesita alimentarse. Pastor, ¿de qué me voy a alimentar? De la palabra de Dios, de Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando le digo a la mujer samaritana, el que come de mí no tendrá hambre, el que bebe de mí nunca tendrá sed? La mujer samaritana le dijo, dame de esa agua para no tener que estar cogiendo agua todos los días aquí en este lugar. Entonces necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Esto significa que debemos mantener nuestra comunión con Cristo por medio de la oración, por medio de la lectura bíblica. Estas son cosas que usted tiene que hacer a diario. Así como usted se alimenta con desayuno, almuerzo y cena, así la oración y la lectura. Aunque sea un versículo, usted empieza con un versículo o con una oración de 5 minutos cada día, y así usted se va ejercitando. Necesitamos ejercitar nuestra fe. ¿Por qué? Porque necesitamos ser testimonios de Cristo a otras personas. Entonces, Pedro nos enseña de esta manera. ¿Cuál es el consejo de Pedro? Que tenemos que crecer espiritualmente y en la santificación todos los días. Por último, quiero decirles que no podemos confundir santificación con perfección. La naturaleza carnal con la que nosotros nacemos solamente será quitada de nosotros cuando Jesús venga y nos reciba en cuerpo glorificado. Eso va a ser únicamente en el momento del regreso de Jesús. Pero mientras tanto, mientras vivimos en esta tierra, somos pecadores. Que ya tenemos a Cristo Jesús y nos estamos guiando por el Espíritu Santo de Dios, ya no somos esclavos del pecado. ¿Cómo así? Es que antes, sin recibir a Cristo y no estar bajo la guianza del Espíritu Santo, el pecado nos dominaba a nosotros, con la bebida, con el alcohol, con la droga, con el adulterio, con la fornicación, hasta con el chisme, con cualquier cosa.
estábamos esclavos. Pero ahora que tenemos a Cristo Jesús y estamos guiados por el Espíritu Santo, aunque somos pecadores por naturaleza, podemos decirle no. Si alguien me viene a dar una cerveza, no. Si alguien me viene a dar una droga, no. Si alguien quiere que yo tenga relaciones con una mujer, no, porque soy casado. Ya tengo la autoridad para decir que no. ¿Por qué? Porque estoy creciendo en mi santidad con Dios. La lección de hoy, conclusión, la lección de hoy, ¿qué es lo que quiere? Es que cada día nosotros crezcamos en santidad. Ya usted tiene a Cristo, me alegro por eso. Ya usted tiene al Espíritu Santo, me alegro por eso. Es aquí lo que nos quiere decir esta lección, es que yo tengo que crecer en santificación, tengo que desear crecer en santidad. ¿Para qué? Para poder decirle no al pecado. No al pecado. Porque el pecado está como león rugiente buscando a quien devorar. No te dejes devorar por el pecado. Así que en esta noche dile al Señor, yo deseo relacionarme contigo por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra. Quiero llevar una vida de santidad constante y en crecimiento con Jesús. Deseo abrir mi corazón a que el Espíritu Santo haga conmigo lo que tenga que hacer, que quite lo que tenga que quitar y ponga lo que tenga que poner. Y permitir que Él me transforme diariamente a imagen y semejanza de Cristo. Deseo ejercitar mi fe compartiendo estas verdades de la palabra de Dios. Así que espero que esta palabra haya sido de bendición para nosotros, que esta lección acerca de la santificación nos haga crecer y estrechar un poco más la relación que tenemos con Cristo y con el Espíritu Santo. Un fuerte abrazo rompecostilla de su pastor y amigo, Fernando Altamar. Bendiciones.